como cada viernes llega a Es la Mañana de Guadalajara la sección de deportes que nos trae Domingo del Río, que hoy además me acaba de comentar que nos traes invitado. Domingo, buenos días de nuevo, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis. Sí, eso es. Tenemos hoy un invitado muy especial. Ajá. Hoy, a Cuenta, cuenta. diferencia de hablar de los resultados, de lo que nos espera este fin de semana, vamos a Que comenzar, también, ¿no? que también lo vamos a hacer, pero ya Bueno. posteriormente. Hoy vamos a comenzar de una manera diferente. Y es que hoy tenemos un invitado muy especial y para ello nos vamos a ir, José Luis, a hablar de voleibol. De voleibol. Eso es. Hoy vamos a hablar con Fernando Muñoz. Anda, cuenta. Pues Sí, antes sí. de ir con él, quiero hacer una pequeña presentación sobre él para quien no lo conozca. Pues tiene referencia aquí en Guadalajara porque él normalmente reside aquí. Ha sido entrenador aquí en Guadalajara del vóley Guada desde el año 2004 hasta el año 2006. Estuvo 2 añitos aquí en Guadalajara y conocíamos que hace muy poquito, concretamente en el mes de julio, fichaba por un equipo egipcio, ¿Ah, sí? concretamente por el Al Ahly. Y por supuesto, pues con esa vinculación que tiene aquí con Guadalajara, pues teníamos que tenerla aquí para que nos contara un poquito de este nuevo fichaje y por supuesto de su trayectoria y de su vínculo con esta ciudad. Sí, porque si no me equivoco, Fernando tiene fijada la residencia aquí en Guadalajara, tiene su familia aquí, pero dices que ahora está, ¿dónde? En el Al Ahly de Egipto. Entonces vamos a irnos hasta Guadalajara. Estamos en Guadalajara, vamos a ir a Egipto y después vamos a hacer una ronda por todos los equipos donde ha estado. Pues adelante, qué magnífica sorpresa que nos trae hoy Domingo del Río en la sección de deportes. Empezamos por donde quieras, mejor dicho, por donde queráis, porque ya tenemos a nuestro invitado al otro lado del Zoom. Bienvenido. Y a ver, Fernando, ¿qué tal Buenas se tardes. está en primer lugar por allí, por Egipto, a estas horas? Pues bueno, bien, bien. Recién llegado del primer entrenamiento que hemos tenido por la mañana y bueno, preparado para comer, preparar el segundo entrenamiento y volver a irme hacia el club. Ya vemos que estás totalmente adaptado a la dinámica del club, que si no me equivoco el fichaje se hizo oficial a mediados del mes de julio. Sí, sí, la verdad es que bueno, había acabado la temporada en Rumanía, en la última experiencia que había tenido en el Dinamo de Bucarest. Allí acabamos un poquito más tarde de lo normal en cuanto a los movimientos de mercado que normalmente se producen entre abril y mayo. Y en julio, pues bueno, vino esta oportunidad. Es un proyecto muy interesante, es un club probablemente el más importante no solo de Egipto, sino de África. Y bueno, lo acepté el reto de venir aquí y ver qué tal sale esta temporada y esta experiencia. ¿Cómo fueron esas negociaciones? No sé si se puede contar, duraron mucho tiempo, ni te lo pensaste una vez que te llegó la oferta. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo tenía ya cierta información de Egipto y de este club. Yo había trabajado con un jugador egipcio en Turquía en temporadas anteriores. Me había enfrentado en muchas ocasiones con la selección nacional, cuando fui seleccionador con España contra la selección de Egipto. Luego tenía un conocimiento bastante importante del núcleo de los jugadores de selección y prácticamente el 80% de esos jugadores están en el club. Entonces tenía una buena referencia en cuanto a que el nivel de los jugadores era importante, es un nivel alto. Y bueno, estuvimos más o menos una semana, yo también para entender cómo era el proyecto, cuáles eran los objetivos, cómo era la estructura del club. Intenté preguntar pues, todos los contactos que pude para tener la máxima información que podía de este club y al final decidí firmar. O sea que ya más o menos conocías un poquito las intenciones que tenía el club. Vamos a hablar un poquito, si te apetece, de tu carrera, porque eres un entrenador relativamente joven no sé si estamos acostumbrados en el voleibol con 53 años que tienes ahora mismo, porque llevas una experiencia ya de más de 20 años desde que comenzaras en Unicaja Costa de Almería en el año 1999. ¿Te imaginabas una carrera así con tantos vuelos, tanto cambio de país? Bueno, la verdad es que esos cambios de país empezaron un poquito antes incluso, ¿no? Porque yo fui un poco precoz. Yo al final jugué a voleibol, pero nunca entendí que nunca iba a llegar a ser un grandísimo jugador de voleibol por mis características. Empecé muy joven a entrenar en escuela, formé mi club en Móstoles, que era donde residía mi familia, mis padres. Y ya en el año 95 me incorporé al cuerpo técnico de la selección española como asistente y a partir de ahí empecé a moverme por todo el mundo con los viajes que teníamos, pero incluso llegué a entrenar en Italia antes de esa incorporación en Almería. Entonces, sí es verdad que he tenido la oportunidad de trabajar, este es mi séptimo país donde voy a poder trabajar y bueno, para mí es una experiencia grandísima el poder haber tenido la oportunidad de trabajar en grandes clubes, de tener la posibilidad de tener muy buenos resultados y de seguir teniendo estas experiencias, claro.
Por supuesto, has entrenado aquí en España en varias ocasiones. Ahora iremos con esas etapas aquí en España. Has entrenado en Turquía en varias ocasiones. Has entrenado también en Grecia, ahora en Egipto. ¿Cómo se vive el voleibol en esos países? Bueno, pues completamente diferente. Una de las cosas que con el tiempo vas consiguiendo es saber adaptarte, por supuesto, a cada país, a cada ciudad. Es muy importante entender la cultura del país donde te vas a integrar para trabajar, entender la cultura del club donde vas a trabajar, porque incluso son diferentes dependiendo del club donde vayas en cada país. Y eso yo creo que es un poquito la clave, ¿no? Saber adaptarte, saber entender la cultura y dentro de eso, pues dar la filosofía de trabajo que es la que tú quieres. Mm, ¿Qué diferencias has notado, por ejemplo, de España a otros países en cuanto a voleibol, a conocimiento de ello, a cómo se vive allí? ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, si lo comparamos de España, por ejemplo, a Turquía? Sí, sí, hay bastantes diferencias. Yo tuve la oportunidad de incorporarme en mi primera etapa en Turquía cuando trabajé en Arcas, en İzmir. Fue del 2006 al 2010, que era cuando de alguna manera estaba creciendo el voleibol turco. Y luego he vuelto a trabajar allí del 13 al 17, en la segunda etapa en Ankara. Y bueno, la evolución que ha tenido el voleibol turco ha sido grandísima. Ya en aquella época, incluso antes, cuando con Almería pasamos por allí, por Turquía, para jugar una Final Four de una competición europea, ya se veía la inversión que estaba haciendo tanto a nivel de clubes como a nivel de federación para desarrollar el voleibol. Y hemos visto los resultados que ya ha tenido la selección femenina, que es probablemente una de las mejores del mundo, la selección turca femenina, y la masculina pues va camino de ello, ¿no? La profesionalización que ha habido en los clubes, en los jugadores, la manera de vivir el voleibol, que prácticamente pues es el segundo o tercer deporte con el fútbol del país, pues lógicamente hace una grandísima diferencia con la realidad del voleibol que nosotros tenemos en España. Antes de centrarnos en tu etapa aquí en nuestro país, ¿cómo ha sido para tu familia tanto cambio? ¿Se han conseguido adaptar bien a la situación? ¿Les ha costado un poquito más? Bueno, mi familia está en Guadalajara. Esa es una de los grandes sacrificios y de las grandes situaciones que a nivel familiar vivimos, ¿no? Que al final no siempre es posible moverse juntos. Ha habido etapas en que sí hemos estado juntos, por ejemplo en Turquía, porque mi mujer es turca. Entonces, en las etapas que hemos pasado por Turquía, pues hemos podido vivir juntos, pero ha habido otras etapas, por ejemplo en la de Grecia con Olympiacos. eh, Nosotros tenemos gemelos, Nicolás y Vanessa, y eran pequeños, entonces hubo momentos en que, bueno, pasaron por Turquía, pasaron por Grecia, pasaron por España para hacer ese periodo de educación infantil, pero ahora mismo están en primaria y el colegio pues tiene una cierta prioridad, ¿no? Sí. Tenemos la suerte de estar en el colegio en el Parque de la Muñeca, en Guadalajara, y bueno, es un buen colegio, entonces hay momentos en temporadas que la decisión de que la familia se quede en casa y que yo viaje solo es la única que podemos tomar y es el sacrificio y el momento más difícil a nivel familiar. Ajá. Vamos ahora ya con esa etapa española, porque tú la primera la empiezas en Unicaja Costa de Almería, ahí consigues incluso Superligas, varias Copas del Rey, y llega el año 2004 y fichas por el Vóley Guadalajara. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa en el club de la ciudad? Pues fantásticos, ¿no? Fantásticos, fantásticos, porque además fue una decisión importante. Yo venía, como bien tú dices, de 5 años de trabajar en el Unicaja Almería, donde habíamos, como has comentado, ¿no? Habíamos ganado 4 ligas, habíamos ganado 2 Copas del Rey, 2 Supercopas, Final Four europeas. Y bueno, yo estaba valorando la posibilidad de irme a un equipo en Italia, volver a Italia otra vez, porque era el momento importante de la situación de tomar esa decisión y por cierta casualidad porque ya le conocía, a Francisco Anta, que era el presidente del Club Real Guadalajara en aquella época, y empezamos a tener ciertas conversaciones que inicialmente en los años anteriores habían sido hablando de voleibol en general y del proyecto que él tenía en Guadalajara con el voleibol, Sí. y al final acabaron con un acuerdo y empezar un proyecto en Guadalajara que acabó
pues estando en Superliga y jugando un playoff de Superliga que era, para haberlo conseguido 2 años, era yo creo que en ese momento un resultado excelente, ¿no? Para el proyecto que había empezado Francisco Anta. ¿Notaste apoyo por parte de la afición? En plan, si había mucho ánimo de voleibol, mucho conocimiento del voleibol, o en Guadalajara lo notabas de una manera diferente. Nosotros, por lo menos lo que yo viví, ¿no? Yo en los años anteriores a mi llegada no sé exactamente cómo serían, pero cuando yo llegué, pues lógicamente había algún otro deporte que iba por delante de nosotros en categoría y en resultado, y lo que hicimos fue pues acercarnos en un tiempo muy rápido, ¿no? Y al final, donde nosotros jugábamos, que en aquella época era el pabellón San José, en nuestros partidos estaba el San José lleno, ¿no? Tuvimos que abrir incluso poco a poco, ir abriendo gradas porque cada vez venía más gente y había una demanda importante del seguimiento que había del voleibol. Incluso luego cuando he ido con la selección española, que ya hemos jugado partidos en el multiusos, hemos notado esa demanda por parte de la gente de Guadalajara que le gusta, disfruta y que cuando hay buen voleibol lo sigue. Y llega ya el momento, imagino que uno de los más especiales de tu carrera, llega el año 2011 y fichas como seleccionador de España. Yo creo que es lo máximo que se puede alcanzar como entrenador de voleibol. Sí. Era la culminación además de algo que había empezado, como te había comentado un poquito antes, ¿no? De ese año 95, cuando se me convoca o se me llama, propone ser asistente de la selección absoluta, ¿no? En el año 95. Al final, desde ese año 95, yo fui asistente segundo entrenador de la selección absoluta, fui primero de la juvenil, fui de la junior, volví a ser asistente de la absoluta. Hubo todo un proceso paralelo a mi trabajo en clubes, paralelo, que iba en los veranos, ¿no? Que es cuando normalmente trabaja la federación, en el cual yo fui dando todos los pasos y trabajando probablemente en todos los puestos que tenía las selecciones nacionales, tanto inferiores como la absoluta, hasta que en ese año 2011 pues viene esa propuesta que yo creo que era la culminación de todo ese proceso que había tenido antes. Precisamente lo acabas de comentar, tú compaginabas también tu etapa como seleccionador como también de entrenador. ¿Suele ser habitual en el voleibol? ¿Cómo llevaste llevar tanto la nacional como los clubes? Porque en otros deportes, por ejemplo, no suele ser lo más habitual. Sí, depende de los periodos y depende de las selecciones nacionales. Yo tuve 2 temporadas en las cuales yo estaba trabajando con dedicación exclusiva a la federación como seleccionador, pero cuando vino la posibilidad de volver a trabajar en Turquía, la federación pues estuvo apoyándome en que compaginara las dos situaciones, tanto del club como de selección, y esa se mantuvo después incluso cuando fiché en Grecia, ¿no? En los años siguientes, en Olympiacos. Cuando ficho como seleccionador belga, se vuelve a dar la misma situación. Estuve 2 temporadas trabajando como seleccionador en Bélgica, hubo una temporada que era con dedicación exclusiva o otra temporada que me permitían compaginarlo con los clubes. Hemos visto alguna situación, por ejemplo, en baloncesto, ¿no? Con Escariolo, ¿no? Sí. Como ha tenido momentos en que era con dedicación exclusiva y momentos que se le ha permitido trabajar con clubes, ¿no? Depende del deporte, depende de la situación. En voleibol es mucho más habitual que se pueda compaginar el ser seleccionador de un país con el trabajo en los clubes. Y vamos a hablar ahora ya de tu etapa actual, ya la hemos comentado al principio, es verdad, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié. El día 13 de julio se hace oficial tu fichaje por el Al-Ahly. Al poco tiempo ya comienzas esos entrenamientos que, como dices, acabas de terminar uno de ellos. ¿Cómo has visto al club, cómo has visto a los jugadores y cuáles son los objetivos para esta temporada? Bueno, empezando por la última parte que has comentado, los objetivos de la temporada son claros. El club Al-Ahly es un club de una tradición grandísima en voleibol y las 2 últimas temporadas pues han perdido la liga, han perdido la copa contra el que es se supone el rival importante, que es el otro equipo del Cairo, que es el Zamalek, ¿no? Entonces el objetivo principal es volver a ganar la liga. Aquí vamos a tener 4 competiciones de temporada, vamos a tener la Supercopa, vamos a tener la Copa, la Liga y también lo que sería la Champions Europea, que es el campeonato africano, ¿no? Que se juega al final de temporada. Entonces, bueno, el Club Al-Ahly siempre está un poco obligado a ganar, digamos, ¿no? Por la tradición que ha tenido, pero sobre todo el objetivo está en volver a ganar esa liga que se ha perdido los 2 últimos años.
Bueno, la pretemporada que hemos tenido hasta ahora ha sido un poquito condicionada por las competiciones internacionales de la selección, porque este año ha habido preolímpicos, entonces ha habido muchos jugadores que se han ido incorporando tarde porque tenían compromisos con sus selecciones, entonces ha venido un poquito condicionada por eso. Y me he encontrado un club, pues bueno, la verdad es que bien organizado, con la estructura que esperaba en cuanto a ser un club grande, con una mentalidad que quizá en España no tenemos en cuanto a cómo trabajan los clubes, porque es un club que tiene muchísimos deportes, creo que son 25, 26 deportes los que abarca el club en total, y trabajamos en lo que serían centros de entrenamiento, que al final son un centro social de todos los socios del club. Es un club muy familiar. Al entrar en el club podemos ver que la instalación es muy grande, tenemos 2 pabellones, tenemos el campo de fútbol en la instalación que nosotros tenemos, pero además hay restaurantes, hay parques para los niños, hay pádel, hay actividades para niños dentro del club, entonces toda la situación que te encuentras dentro del club es muy familiar y al final hace que eso también ayude a que el compromiso dentro de los jugadores o de los equipos que hay dentro del club se fomente más. Un club importante por lo que nos estás comentando, Fernando, y obligado a ganar, por lo que la presión que tendrás en estos momentos, aparte de la ilusión que sabemos que es mucha, pues es máxima también. Así que, pues por mi parte, José Luis, yo simplemente ya quiero despedir a Fernando Muñoz y desearle ya hablarla a final de temporada, cuando estamos seguros de que conseguirá esos éxitos, pues de tenerle aquí de vuelta. Por supuesto, aquí Fernando, sabes que estás invitado y lo que decía, sí, se nos va echando el cronómetro encima y por eso ya solo nos queda agradecerte, lo primero, tu presencia aquí en Es la Mañana de Guadalajara, en esta conexión que realizas desde, hemos dicho, estás en Egipto. En el Cairo. En Sí, el sí, Cairo. estoy en el Cairo, estoy en la capital. Es un placer. Yo soy un alcarreño de adopción. Yo nací Sí. en Madrid, pero al final, por diferentes situaciones, he pasado por Guadalajara muchísimas veces y por eso al final, pues bueno, me encanta la posibilidad de poder vivir allí. Mi familia está encantada de poder disfrutar de Guadalajara. Estamos muy cómodos allí y, por supuesto, será un placer poder hablar con vosotros cuando queráis. Pues cuando a ti te apetezca, ya sabes dónde tienes tu casa, aquí en los estudios, a ver si la próxima entrevista la podemos hacer viéndonos las caras. El Zoom, las nuevas tecnologías facilitan hacer este tipo de conexiones tan interesantes como la que ha sido. Y lo que decíamos, ya desde aquí, darte de nuevo las gracias y desearte lo mejor en este nuevo trayecto profesional que acabas de comenzar. Muchas gracias.